Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Nuestro invitado de hoy es quizás uno de los escritores colombianos más conocidos internacionalmente y con toda seguridad el más provinciano de ellos. Se trata del escritor Gustavo Álvarez Gardeazabal, a quien le agradezco mucho que haya aceptado participar en este programa. Gustavo es egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, donde estudió letras. Allí mismo fue profesor. La universidad en un momento le dio el doctorado honoris causa en letras, así que está en su casa, que siempre ha sido su casa. Gustavo ha tenido una trayectoria muy extensa, no solamente en la política, porque ha sido alcalde, concejal, diputado, gobernador del Valle, sino también en el periodismo, tanto radial como escrito. Pero el motivo de invitarlo a este programa es la presentación de su último libro, El papagayo tocaba violín, que será presentado en la biblioteca departamental en donde estamos haciendo este programa, y por tanto queremos hablar de su trabajo novelístico. Y yo quería empezar por preguntarle, porque yo he hecho como una especie de inventario de los libros que he escrito, que me los he leído casi todos, porque tenemos una muy vieja amistad, eh, y, eh, y yo pensaría que si uno mira retrospectivamente del papagayo hacia atrás, hay como una especie de intento de hacer un solo retrato, que es el retrato de la provincia vallecaucana. Y la pregunta que quería hacerle es, ¿usted terminó haciendo algo como lo que hizo Honorato de Balzac con la comedia humana, que era escribir un montón de novelas donde los personajes inclusive pasan de una novela a otra, y que finalmente hizo un panorama del París de la mitad del siglo XIX? ¿Usted en su conjunto ha hecho ese mismo panorama de la provincia vallecaucana? Bueno, yo tan pretencioso para creerme un Balzac, sí no, pero sí fui educado en la Escuela Francesa de la Universidad del Valle. Y esa Escuela Francesa de la Universidad del Valle me permitió conocer todas las maneras distintas. Yo escribo el papagayo porque fui un experto en los Buddenbrook de Thomas Mann y me lo enseñaron en la Universidad del Valle. Y eso que acaba de decir es más o menos la radiografía final de mi obra. Soy provinciano, me siento orgullosamente provinciano. Yo no salí a visitar museos, no salí a darle vueltas al mundo, y lo que logré fue mostrar la realidad vallecaucana, la realidad del occidente más bien, porque ahora termino con la introducción antioqueña en el papagayo, y como tal el cuadro me puede haber quedado de pronto muy rococó, pero es muy de provincia, muy parroquial, y me he convencido ya a esta edad que mientras más parroquial se escriba, más universal se corre el riesgo de serlo. Eso es muy cierto. Y si uno mira, digamos, el panorama de la literatura colombiana de los últimos años, creo que su caso es bastante excepcional. No hay ninguna otra obra de una persona que haya escrito eh, tanto sobre, digamos, el mismo espacio literario. Lo intentó hacer Carrasquilla, pero Carrasquilla tenía una formación obviamente paisa, y como tal estaba obligado a mantener unos comportamientos de ventaja, de ganancia, pero él casi que lo logra hacer, no fue muy consecuente, y supimos, lo vine a saber el día que lo enterramos de nuevo, que no pudo escribir los últimos 40 años de su vida, y escribía a mano, sino con una sola mano, porque él perdió al caerse de un caballo la mano derecha. Usted se graduó en la Universidad del Valle con una tesis que se llama La violencia en la novela colombiana. Eh, ¿Usted cree que esa violencia es uno de los aspectos centrales de su obra? Lo que pasa es que yo, antes que centrarme en una temática, me centré en un tiempo, y ese tiempo ha sido el de la gran violencia en Colombia. El
que comienza antes de 1948 y sigue hasta nuestros días. Como he sido testigo del momento, como lo que he hecho es radiografiar las circunstancias en que eso se precipita, los muertos abundan. Con algún escritor de alta alcurnia internacional con quien conversaba, él me decía con toda razón, es que en Colombia la literatura es de muertos. Y yo creo que no está desacertado. Novela donde no haya muertos no es colombiana. Usted se refiere a los años 50 y a los momentos, digamos, de la gran violencia política en Colombia, pero uno ve la actualidad de Tuluá y su zona de influencia y parece que no hubiera cambiado mucho. Es lo grave, porque se ha mantenido casi que como los crochets de las señoras de Buga, tejidos al estilo de Penélope, para nunca terminarlo. Y mientras más adornos le ponen, más se inventan. Vea las fórmulas de ahora con la extorsión. Es una nueva forma de violencia. O sea, cambian las formas de la violencia, pero siempre está allí presente. El espíritu. El espíritu de la violencia está ahí presente. La violencia para poder conseguir las cosas. ¿Por qué somos así? Por la misma razón por la que yo puedo explicar ahora por qué estamos bajo la extorsión y por qué estamos en un plan de corrupción. Nosotros nos hicimos, y si alguien lo sabe es usted, sobre una estructura copiada de los moldes franceses, fundamentalmente napoleónicos, para la estructura administrativa y política. Y como tal, fuimos una república democrática representativa. Y hoy en día somos una nación contractual, donde lo único que rige son los contratos. Y todo se hace por contratos. Los partidos políticos desaparecieron. Ahora son cooperativas de contratistas. ¿Y ese es el génesis de la nueva violencia? Ese es el génesis de la nueva violencia, que es la corrupción. Y la corrupción es cobrar por todo. Y cobrar por todo es extorsión. Porque si cobran por una firma... Y el que no paga... El que no paga o se muere o pierde el negocio. Otro de los temas un poco recurrentes, porque como usted se refiere a la vida pueblerina, y en la vida pueblerina siempre está el alcalde y está el cura párroco, pero además usted ha tenido otras incursiones en el tema del papel de la iglesia en esa historia, que también está relacionado en alguna manera fuerte con la violencia. ¿Usted cree que la historia de la iglesia católica, apostólica y romana en Colombia ha estado vinculada a esos fenómenos de violencia? Es directamente responsable y la historia debe juzgarse así. Ellos fueron provocadores de la violencia para poder mantener el estatus de relación con la burguesía que en ese momento era casi feudal en este país. Fue desde los púlpitos que se incitó a la violencia. Fue por la defensa del Partido Conservador a nombre de la Iglesia que se incitó a la violencia. Usted habla en su último libro de la excomunión de su padre por Monseñor Willes. Sí, y de mi abuelo. ¿Y el abuelo tío también? Felipe. Ajá. Sí, hacemos colección. ¿A usted nunca lo alcanzaron a excomulgar? No me alcanzaban a excomulgar porque yo me salí antes. Pero era el que más merecía la excomunión probablemente. Con todo ¿no? derecho, de acuerdo a las normas anteriores, debían haberme azotado en público. Usted cuando era estudiante de letras y profesor de la Universidad del Valle, hizo unas reuniones que hicieron historia en la Facultad de Humanidades, invitó a una serie de personas que nunca habían venido por estos andurriales, como Juan Rulfo, Jorge Edwards, Fernando Alegría, Mario Vargas Llosa, Manuel Puig, Camilo José Cela, Clarice Lispector, que era portuguesa. Usted en su posterior desarrollo, porque en esa época pues era muy joven y era un estudiante, ¿cree que alguna de esas personas lo influenció mucho en su estilo de escribir? No, tal vez uno que me ha influenciado, pero no porque conversó conmigo, no porque lo hubiera atendido, Mario Vargas Llosa. Yo lo leí devotamente, así como me leí devotamente a Proust y me leí a Thomas Mann. Fueron tres influencias que yo no puedo negar, pero cada una a su manera. Y en este plano, pues lo que yo hice con todos estos escritores, luminarias de ese momento, era leer
antes de traerlos, pero no ejercieron una influencia sobre mí. Yo creo que lo que valía la pena de ese esfuerzo que yo hice y que no lo volvieron a hacer en Cali ni en Colombia, era mostrarle a todos esos escritores que en Colombia no solamente había violencia, que aquí también éramos un grupo de escritores y de gente pensante que podía conversarse con ella en auditorios. Aunque hablara solo de la violencia. Aunque hablaban solo de los muertos. O de los muertos. Así. Cuando usted dice que su estilo no tiene esas influencias notorias de estos escritores que yo mencioné, pero evidentemente tiene un estilo. Yo personalmente he tratado de desentrañar su estilo y lo he dicho en algunas de mis publicaciones que no todas le han gustado. Y es que yo veo que tiene una manera de escribir que es muy coloquial, muy cercano de cómo habla la gente. Es como uno lee sus libros y es como alguien sentado en la sala de una casa o en el corredor de una finca contando un cuento. Eso es algo intencional. Uno podría decir que usted se inventó un estilo literario vallecaucano. Podría ser, y creo que lo logro demostrar porque esta novela la narra el papagayo. Que es vallecaucano. Que es vallecaucano. Varios papagayos, pero luego hablamos de los papagayos. Sí, ¿por qué no hablamos un poquito más de ese estilo suyo y de cuál ha sido la acogida que ha tenido ese estilo, digamos, coloquial, parroquial, como habla la gente en los pueblos del Valle, en cenáculos literarios más sofisticados? Pues rechazado completamente. Usted lo recuerda muy bien en la época en que fuimos estudiantes del grupo W1, aquel famoso grupo de los estudios básicos de la Universidad del Valle en el año 66. En ese momento, todo lo que se ejercía desde Bogotá se ejercía a plenitud. Y ellos eran los que escogían quiénes podían ser los escritores de la provincia, que podrían ser publicados, que podrían ser criticados. Hicieron una manguala con el periódico El Tiempo, que es ahora el que me edita mi colección, vea la vida cómo da vueltas, y esa manguala, los que no pasaban por ese filtro no eran escritores en Colombia. Pero ese rechazo fue por su manera de escribir o por su manera de pensar. Por ambas cosas, y por una más, no fui a pedir permiso a Bogotá. Usted nunca fue a Bogotá, sus libros fueron todos editados por distintas editoriales, pero digamos, había un círculo bastante cerrado en Colcultura de su tiempo, que giraba alrededor de Gloria Seda de Uribe y que lo manejaba Juan Jacobo Borda. ¿Usted no estuvo entre sus afectos? No, yo fui la gran víctima de Juan Gustavo Cobo Borda, porque yo comencé a publicar mis cuentos. El primer cuento mío que me lo publicaron en la Estafeta Literaria de Madrid en 1968. Lo publicó, se llamaba El Gringo del Cascajero. Yo ya había publicado mis primeras columnas en el año 67 con el patrocinio de quien todavía vive y escribe columnas, Jorge Restrepo Potes. Claro. ¿Y usted no le da como cierta sensación de frescura haber sobrevivido a todos sus contradictores? Más que frescura. De eso yo a veces me siento a reírme de ver cómo todos los que me pusieron palos para que la carreta no siguiera funcionando quedaron a un lado y vea dónde estoy yo. Y están muertos, además. Y están muertos la gran mayoría. Antes de continuar hablando con el escritor Gustavo Álvarez Gardeazabal sobre su obra y su último libro, vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo en Charlas en la U al escritor Gustavo Álvarez Gardeazabal, con motivo de la presentación de su libro El papagayo tocaba violín. Su obra más conocida de un número tan grande de novelas es sin duda Cóndores no entierran todos los días, que es además una obra de juventud. ¿Qué explicación le da usted al hecho de que Cóndores haya adquirido esa importancia tan sobresaliente frente a las demás obras? La primera, porque yo creo que para poder ser un escritor
de carrera se necesita en algún momento determinado vivir un periodo de genialidad. Y yo lo viví a tan temprana edad. Si no hubiera vivido ese momento de genialidad, no habría sido capaz de escribir Cóndores, ni Cóndores ocupaba el nicho que hoy ocupa en la literatura latinoamericana. ¿Y eso quiere decir que la genialidad se le ha ido como La disminuyendo? genialidad ¿O qué? después de los 25 años se pierde. Si sobrevive es un prodigio, Sí. un prodigio de disciplina de pronto, ¿no? El resto es pura disciplina y puro exceso de cultura. De pronto, ¿no será que también Cóndores no entierran todos los días le dio como en el clavo de esa presentación literaria provinciana y a la vez universal del tema de la violencia en Colombia? No, yo creo que Cóndores acierta, entre los muchos aciertos, es porque yo estudié en la Universidad del Valle. Es porque los profesores que yo tuve me orientaron de una manera prodigiosa. Es que nosotros teníamos profesores de posgrado cuando apenas éramos de pregrado y nos los pagaba la Rockefeller y los traían desde París y de Indiana y de Kentucky y de todas las universidades americanas y europeas. Tuvimos un profesor con el que mantuve relación hasta el final de su vida, el profesor John Neubauer, que era un discípulo de Lukács, era un húngaro y terminó como decano vitalicio de la Universidad de Ámsterdam hasta hace 3 años que murió, ya centenario, pero era un mago para meternos en el mundo de las formaciones. Entonces, todo ese bagaje que yo recogí allí, traté de buscarlo en las 68 novelas que en 1969 existían sobre la violencia en Colombia. De allí mi tesis de grado. Entonces, lo que encontré fue la novela que no se había escrito. Por eso la responsabilidad de la Universidad del Valle. Cóndores no entierran todos los días, da la impresión, y yo lo he leído varias veces, de ser escrito de un solo tirón. Porque primero es muy corto, no tiene capítulos, sino que es como alguien que empieza a contar un cuento y no puede parar. ¿Cóndores fue escrito de un solo tirón? No. Lo escribí en Pasto, cuando fui profesor de la Universidad de Nariño. Recuerde que cuando uno salía de la Universidad del Valle, la única posibilidad era que lo nombraran profesor allí mismo. A mí no me iban a nombrar porque bien tempestoso fue mi vida como estudiante universitario y no me iban a nombrar. Entonces yo apliqué a Pasto y me fui allá. En ese momento Pasto era totalmente aislado. Llegar a Pasto por tierra eran 36 horas y el aeropuerto seguía siendo el mismo que es ahora, un portaaviones. Entonces, y que vivía cerrado la mayor parte del tiempo. Entonces ese aislamiento me permitió mirar a la distancia todo lo que había vivido y tener una disciplina para irlo escribiendo por pedazos. Yo tardé no menos de 6 meses en escribir Cóndores. Bueno, pero eso no es un tiempo muy largo para una obra de esa importancia, ¿no? Bueno, ahí está la genialidad para hacerme lo otro. Usted empieza su carrera literaria, por así decirlo, aunque había escrito cosas anteriormente, con Cóndores, y termina con un papagayo, que según dice usted es como su canto del cisne que Dios no lo oiga. ¿A qué se debe esa parábola del cóndor agresivo al papagayo parado en una estaca? Primero, a que yo soy un animalero. Usted sabe que yo tengo, más de 200 gansos. Alimento más de 200 gansos. Tengo no sé cuántos patos, la misma cantidad, un poquito menos. Tengo aves de todo tipo. Y he sido un devoto seguidor del comportamiento de esos animales. Y me parece que las metáforas mías tendrían que ser dentro del ambiente en el que yo me muevo. Y Cóndores es una metáfora y el papagayo es otra. Hablemos un poco del papagayo. Yo he tratado de leer, no tanto he tratado, sino que empecé a leer el libro porque apenas lo recibí ayer y estuve leyendo partes, hojeando otras, y yo entiendo que es una especie de biografía de sus antepasados, que además tuvo, a pesar de que usted a veces hace referencia a usted mismo, pero básicamente está hablando de gente
casi del siglo XIX, que son sus bisabuelos, sus abuelos, todas las familias relacionadas. Cuando yo empecé a leerlo, yo dije para mis adentros, yo necesito sacar una libreta y un lápiz para construir el árbol genealógico de los Álvarez Gardiazabal para poder entender mejor la obra. Hay que hacer ese ejercicio genealógico para entenderlo. Tendría que hacer dos árboles. Uno, la gente creada alrededor del río Tuluá, y otra, los antioqueños creados alrededor de la vega del río Porce. Tiene que hacer dos árboles por aparte. Pero como la novela está armada por unos capítulos, unos cajoncitos, que le permiten leerlos en cualquier momento e hilvanarlos con los anteriores o los posteriores a su lectura, ella tiene una ventaja. No lo obliga a armar ese árbol genealógico porque el texto no es totalmente impresionante. Bueno, yo fui un estudioso y un lector al máximo de 100 años de soledad, y lo que pretendí es que esta novela no tenga ese parecido. Porque finalmente todas las novelas de las sagas familiares pretenden hacer algo distinto y terminan haciendo lo mismo. Yo hablaba de los Buddenbrook de Thomas Mann, gran influencia para mi vida literaria, gran influencia para escribir esta novela. Uno abre el libro de El papagayo tocaba violín por cualquier parte y siempre se encuentra con un cajoncito, como dice usted, muy corto, muy agradable de leer, inclusive con una característica que yo no le hubiera atribuido a muchos otros de sus libros, que es un gran sentido del humor, porque a uno le produce risa la descripción de todos estos personajes, porque entre otras cosas son gente, digamos, común y corriente, pero usted las presenta como si cada uno de esos tuviera como una cualidad excepcional que lo hace inolvidable. Esa fue una intención, tratar de destacar en ese nutrido árbol genealógico unos temperamentos especiales de la manera como toda su gente enfrentó la vida. Sí, y por culpa mía, porque yo no había vuelto a leer mi novela Dabeiba y me tocó releerla para una traducción en momentos en que estaba terminando, manejando una de las tantas versiones que hice Papagayo. Tardé 11 años. ¿11 años? Entonces, vi que había páginas donde tenía que cerrar Dabeiba para yo terminar de reírme y de reírme de mí mismo. ¿Cómo fui capaz yo de imaginarme y de escribir estos personajes? Deben estar revolcándose en su tumba todos sus abuelos, ¿o no? Bueno, no sé, creo que va a pasar un fenómeno que seguramente ya me había sucedido en episodios anteriores. Como no es una versión real de los hechos, sino una versión deformada, exagerada y muy mentirosa de los personajes. O sea, cuando usted habla de que se ha metido en los archivos notariales y en las parroquias, que eran los que llevaban inicialmente las partidas de bautismo, ¿eso es una invención suya? No, lo hice. ¿Sí lo hizo? Porque era que yo quería escribir mi biografía. Y me parecía que para escribir mi biografía tenía que decir de dónde venía. Cuando empiezo a buscar en los periódicos, a buscar en las revistas, a confrontar los hechos, y me doy cuenta que si oía una versión, oía dos, oía tres o cuatro versiones sobre el mismo episodio. Yo quería preguntarle, pero más o menos me ha contestado ya, ¿cuál es el espacio que hay para la imaginación en esta historia que parece como una crónica muy documentada notarialmente y familiarmente? Es más o menos en el calendario entre 1850 y el 2 de febrero de 1949. Y es dentro de la evolución sufrida en Tuluá, alrededor del Hotel Tuluá, que estaba situado al frente de un potrero que después sería el parque, y lo que podría ser la familia primigenia paisa en la vereda de Malabrigo, que ya no existe, arriba de la vega del río Porce, en tierra fría, al frente de Amalfi. Entonces, ese es más o menos el espacio en el que ella se mueve. En el fondo quería preguntarle algo que me parece interesante desde el punto de vista más, digamos, sociológico, y es que
el norte del valle es evidentemente una fusión de Antioquia y el Valle del Cauca. ¿Su familia es como el símbolo de esa fusión? No hay la menor duda. Es decir, yo me siento fruto de esa fusión. Por eso me entiendo también con los antioqueños. Por eso me van a enterrar en el Museo Cementerio de San Pedro, donde ya tengo mi mausoleo listo, y el hueco para que me entierren parado. Todo eso lo tengo en Medellín, donde me lo toleran. Acá no me lo tolerarían. Aquí pasaría el cadáver y le tirarían piedra. No creo. Estoy convencido. No creo, pero igual, como usted dice que llegó hasta la historia de sus papás, que también la menciona en el libro, pero no alcanzó a su biografía, que era la intención original, ¿quiere decir que no la está debiendo todavía? No, que me arrepentí. Ah. Y pues, se lo sabe, he vivido tanto tiempo y tan intensamente. Gustavo. Y he participado como actor, como testigo, como gestor de muchísimos episodios de la vida comarcana y nacional, que pues muchos querrían saber cómo fue mis verdaderas actuaciones. Yo quería hacerle mejor no contarlas. una pregunta final simplemente en el sentido de final para terminar este programa, no para terminar con usted. Y es, si a usted le pregunta cuál es su legado a la literatura colombiana, ¿qué contestaría? Que fui capaz de contarle al futuro la verdadera historia de toda la región occidental provinciana de Colombia. Yo quiero agradecerle al escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal que nos haya acompañado en este programa de Charlas en la U e invitarlos a una próxima emisión. Muchas gracias y muchas gracias, Gustavo, por su participación. A ustedes muy amables y a la Sí. Universidad del Valle, mis afectos de siempre, mi reconocimiento y mi gratitud eterna. Muy bien, muchas gracias.